La dopamina se genera también cuando yo me salgo con la mía de alguna travesura que no debí de haber hecho, ¿no? Entonces me encierro en el baño para aprender a fumar y no me cacharon y mi cerebro lo interpreta como un yes, ¿no? Cada vez que yo hago un yes, se genera esta dopamina. Entonces, claro que los muchachos se ponen en riesgo para generar esta dopamina que su cerebro está necesitando. Guau. Entonces, ¿qué te hablo? O sea, te estoy hablando de emborracharse en el salón de clases y que no nos cachen. Te estoy hablando todas estas travesurillas que nadie debe de hacer y sin embargo, en algún momento las hicimos, las hicieron. Es para eso, es para generar esta dopamina. Obviamente, existe el tema de la adicción y al ratito vamos a hablar más de eso, pero pues en la dopamina se encuentra la adicción. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de la adolescencia y esas charlas que debemos atrevernos a tener con nuestras hijas e hijos sobre el sexo, la pornografía, el abuso del alcohol, las drogas y la tecnología. Nos acompaña por tercera vez en este podcast Carmen Lleró, experta en crianza consciente. Nuestra invitada es maestra en semiótica y está certificada como coach parental y es autora de varios libros infantiles, además de mamá, y con ella ya habíamos hablado del por qué no queremos tener hijos o hijas obedientes y de las niñas y niños altamente sensibles. 2 episodios que les recomiendo también escuchar. Gracias, Carmen, por volver a que no te atreves. Gracias a ti, Tania. Yo feliz, feliz de estar aquí nuevamente. Gracias. Ya sabemos que la adolescencia viene con muchos cambios, ¿no? Físicamente podemos ver cómo se desarrollan nuestros hijos, nuestras hijas, pero poco hablamos de sus cambios cerebrales. Cuéntanos qué pasa en el cerebro de un adolescente para poder entender su comportamiento. Sí, lo que la mayoría de las personas cree es que son las hormonas. Y las hormonas nada más son la cerecita del pastel. Como dices tú, los cambios más radicales sí se ven en el cuerpo, pero obviamente están más a nivel neuronal. Hay una revolución interesantísima que justamente hace que el comportamiento de los chicos sea tan complicado de entender, pero cuando podemos entender qué pasa adentro, podemos decir, ah, ok, muy bien. Tomo aire, respiro, porque mucho de esto sí, claro, hay que apoyarlo, hay que encauzarlo y también hay que tener paciencia porque no hay gran cosa, es como una construcción de un edificio, pues sí, hay que dirigirla y hay que estar ahí y todo eso, pero también es cuestión de tiempo. Y el cerebro de los muchachos se termina de madurar hasta los 25 o 30 años, así que tomen aire. Falta. Imagínate, ¿no? Y antes se creía que la adolescencia ya no acababa antes y ahora los estudios han demostrado que no, que el cerebro sigue como que consolidándose, ¿no? Que hay un montón de procesos internos y justamente yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con una invitada anterior nos decía, no es personal, es cerebral. Y a mí me llamó mucho la atención esa frase y muchas veces me la repito porque es entender que está pasando toda una revolución, ¿no? Es como si estuviéramos reconstruyendo casi la casa, ¿no? Literal, sí, es como cuando reconstruyes tu casa y vives en ella, porque no te vas a un hotel, no, ahí. Claro, que es mucho peor. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces nos enojamos los papás o las mamás, ¿no? Es porque está centrado, todo es centrado en él, en ella, ¿no? O sea, se encierran en su mundo, no son considerados, no son capaces de ayudarte de pronto con la compra, no ven un montón de cosas que tendrían que ver. Como, ¿qué está pasando en ese cerebrito? Mira, sí, son tres cambios muy importantes y uno de ellos es, no sé bien por cuál empezar, pero bueno, vamos a empezar por lo que es la revolución neuronal.
justamente para darle lineamiento a lo que estabas tú mencionando, o sea, ¿por qué no pueden ellos salir y ver a lo que les pasa alrededor? Cuando un niño es pequeño, genera muchísimas conexiones neuronales, pero muchísimas. O sea, de un día para otro son miles y miles y miles de conexiones neuronales, porque tiene que aprender quién es su mamá, quién es su papá, qué idioma hablan, quién es el perro, quién es el abuelito, cuál es mi casa, todo lo que sucede alrededor. Si tengo hermanos, si no tengo hermanos, si todo, las historias que me cuenta mi mamá, los libros que me lee mi papá, todo eso están aprendiendo. Incluso como que, imagínate como si el cerebro tuviera áreas así como designadas. Entonces yo tengo esta parte de mi cerebro para aprender 20 idiomas, esta parte de mi cerebro para aprender 5 instrumentos musicales, esta parte de mi cerebro para aprender sobre la familia y la ciudad en la que vivo y tal. Cuando los niños empiezan a crecer, lo que es la primaria e inicios de la secundaria, bueno, esta revolución neuronal empieza a suceder a partir de los 12 años, lo que nosotros consideramos la preadolescencia. El cerebro ya entra en adolescencia a partir de los 12 años. Entonces, generalmente es justo la transición hacia secundaria. A estas alturas ya saben quién es papá, quién es mamá, quién es el abuelito, quién todo este rollo. Empieza esta revolución con lo que se llama la poda y la mielinización, siempre me hago bolas con esa palabra, mielinización. Am, ¿Qué significa esto? Tal cual, el cerebro empieza a podar como cuando podamos un arbolito de todas las áreas que no me sirvieron. Si yo tengo un área para 15 idiomas y nada más aprendí 2, pues entonces, ¿para qué tengo todo este espacio a nivel neuronal? Entonces, no, esto no me sirve, y lo podan tal cual. Entonces, tengo un espacio para 2 idiomas. Si yo nada más aprendí un instrumento musical, los otros 4, pues igual, los podo y los tiro a la basura. Esa es la poda y la mielinización es la conexión neuronal que se presenta. Ajá, es como el aceitito, ¿no? Entre una, que no es aceite obviamente, pero para que me entiendas, entre una neurona y otra. Lo que se está haciendo aquí es que, bueno, si yo ya tengo estos 2 idiomas y nada más tengo un instrumento musical y lo sigo ensayando, si yo antes tocaba así, ti, ti, tom, pam, yo voy a empezar a tocar como Mozart, ¿no? Porque las conexiones neuronales se están haciendo como una avenida, como un freeway de estos padrísimos, ¿no? Túnel puente, en donde fum, todo derechito, maravilloso. Así es, ese es el proceso de la mielinización. Sin embargo, pues imagínate, es lo que estábamos diciendo, es como si estuvieras tú viviendo dentro de tu casa y vamos a tumbar paredes y sigues viviendo ahí adentro. Entonces, claro que los muchachos están en medio de este proceso y les hablas y es así como, ¿qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué hago yo en este espacio? Por eso no les cuesta mucho trabajo salir de sí mismos, porque es como cuando sales de tu casa en plena renovación, es que, espérame, sí existe otro mundo que no tenga am, cemento y pintura y polvo y tierra, ¿no? Les es muy difícil. Ese es uno de los procesos más complejos. El cerebro humano obviamente se desarrolla de lo que es el cerebro reptiliano y va avanzando hacia arriba. El cerebro reptiliano es el que se encarga de la sobrevivencia. Esa es la primer parte que los bebecitos ya tienen y se va desarrollando de abajo hacia arriba. Entonces, primero pasamos por el cerebro mamífero, todo lo que es el sistema límbico y al final la corteza prefrontal. Todo este proceso, imagínate la revolución, que termina, digo, hasta los 25, 30 años. Entonces es muy complejo. Las emociones están por todas partes, no entienden nada, les hablas y como que ni siquiera pueden afocar bien. Como dices tú, no pueden ser amables, no te ayudan con las cosas más básicas, pero pues es que están en una revolución completamente
Y muy interesante, y tiene su para qué, tiene su para qué. Ya es el proceso, digo, no es para volvernos locos, aunque podría parecer que sí. El para qué es justamente lograr la especialización de este tema. Ujú. Es como tener una empresa que estábamos abarcando muchísimo y de repente, no, a ver, mi mercado está por aquí y me voy a enfocar en este mercado, voy a perfeccionar esto que sí sé hacer. Wow. Para eso es. Claro, no, y está súper interesante que nos lo cuentes así con tanto detalle, porque obviamente entender el cerebro humano no es tan fácil, ¿no? O sea, si tú de pronto, además, por ejemplo, ves a una niña, ¿no? En los niños, claro que también se notan, pero de pronto le sale pecho, ves que, o sea, hay un montón de cambios físicos, le llega la regla, no sé qué, o sea, como que puedes entender. Ah, mira, mi chiquita ya no es tan chiquita, está creciendo esto, lo otro, pero en el cerebro no, con el cerebro, pues no, solo vemos que nos cambiaron a nuestro hijo por uno súper antipático, súper repelente, que la mitad del tiempo te dan ganas de regalarlo y la otra mitad te dan ganas de salir corriendo de casa. Entonces, Así como es. ni los vamos a regalar ni vamos a salir corriendo de casa, es muy importante que entendamos. Por ejemplo, te quiero preguntar, ¿por qué se ponen en riesgo? ¿Y por qué esos comportamientos tan rebeldes, no? Claro. En este proceso tan complejo de la poda y la mielinización, lo que se necesita mucho es este neurotransmisor de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que se produce cuando nosotros recibimos un premio, ¿no? Es como la palomita, es el puntito bueno, lo hiciste bien. Cuando meto un gol y todo el mundo me festeja, exactamente esta parte es, mi cuerpo genera muchísima dopamina. Y entonces mi cuerpo aprende, yo pateo así, meto gol, y entonces se hace una nueva conexión neuronal, ¿no? En donde yo empiezo a perfeccionar mi patada. Entonces, la dopamina se genera también cuando yo me salgo con la mía de alguna travesura que no debí de haber hecho, ¿no? Entonces me encierro en el baño para aprender a fumar y no me cacharon y mi cerebro lo interpreta como un yes, ¿no? Cada vez que yo hago un yes, se genera esta dopamina. Entonces, claro que los muchachos se ponen en riesgo para generar esta dopamina que su cerebro está necesitando. Wow. Entonces es, ¿qué te hablo? O sea, te estoy hablando de emborracharse en el salón de clases y que no nos cachen. Te estoy hablando de todas estas travesurillas que nadie debe de hacer y sin embargo, en algún momento las hicimos, las hicieron. Es para eso, es para generar esta dopamina. Obviamente, existe el tema de la adicción y al ratito vamos a hablar más de eso, pero pues en la dopamina se encuentra la adicción. Claro. Cada vez que yo me drogo, ahí está la dopamina. Cada vez que yo videojuego, ahí está la dopamina. Cada vez que yo am, incluso veo pornografía, ahí está la dopamina, porque se genera esta adicción hacia el premio, la recompensa. Pues cada vez que yo mato 500 zombies en mi videojuego, estoy generando tanta dopamina que es lo que hace que luego los chicos se vuelvan adictos a cosas que ni siquiera hubiéramos pensado, ¿no? Como lo que es un videojuego o Pero porque quieres más dopamina, porque es así como funciona tu cerebro, ¿no? Ya tuviste dopamina, ya sabes lo que significa, voy a querer más, 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 ¿no? Entonces, es un reto muy difícil porque además, como bien dices, todo lo hemos hecho. O sea, acá no nos podemos dar golpes de pecho porque además yo creo que es importante conectar con los adolescentes de nuestra vida pues desde la empatía y también desde lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Yo hay veces que digo, ay, pobre de mi mamá, qué horrible que fui como adolescente, lo estoy pagando, pero es real, ¿no? O sea, también lo hicimos y sabemos muchas veces de esos riesgos y quizá por eso nos asuste más, pero claro, asustarnos, porque a esta edad ya medimos las consecuencias y a esa edad no. claro, y asustarnos además nos impide realmente poder guiar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, y sé que es una pregunta bien difícil, ¿no? Pero, ¿cómo haces para manejar esos momentos de rebeldía, de tanto reto?
Ay, de tanto riesgo sin perder el vínculo con tus hijos e hijas, que es algo de lo que hemos hablado, ¿no? Y que hablamos mucho acá en A que no te atreves y tú también lo hablas mucho. Sí. De hecho, existe todo un libro magnífico de Gabor Mate y Gordon Neufeld que se llama Hold On to Your Child. Es una joya de libro y justamente habla de esta parte de cómo teniendo adolescentes que ellos se alejan de nosotros porque nosotros ya no somos cool, porque nosotros los estamos regañando todo el tiempo. Y es que no hagas, y es que no digas, y es cómo se te ocurre emborracharte en la escuela, te van a correr. Y sin embargo, tenemos que fortalecer el vínculo con más intensidad y con más propósito que nunca, porque sí, los hijos se alejan de nosotros y sin embargo nos necesitan. Sí o sí, porque claro, queremos que se acerquen con nosotros para, tal cual, para preguntarnos, para platicar sobre temas de sexo, drogas y rock and roll. O sea, necesitan ellos tener una guía adulta, am, porque pues entre ellos, claro que se pueden dirigir, pero pues imagínate, es uno más sonso que el otro. Claro, O o sea, sea, claro, o sea, exactamente, ¿no? sí, Me acordé de esta frase que en otro podcast hablamos de ella que decía, quiéreme cuando menos creas que me lo merezco porque es cuando más lo necesito, ¿no? así es. Wow, o sea, la verdad qué difícil también como mamá o como papá hacer ese ejercicio porque estás de verdad de que lo regalas al primero que pase, ¿no? Entonces, Sí, pero ¿cómo es tan importante, Carmen? Porque si no estás tú, ¿quién le va a preguntar al amiguito que está igual o peor? O ahí es cuando caen en situaciones de mucho abuso hasta de gente mayor, ¿no? Que, o sea, creo que siempre o muchas veces cuando hay un niño que es abusado o que cae en una situación extrema, ahí hay un adulto que está viendo, ah, mira, este es el más solitario, ah, mira, este es al que su mamá o su papá nunca vienen por él a la escuela, es el que le dan más libertad, entre comillas, y ahí están a la casa también, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo podemos mantener esa libertad? También manteniéndote esos límites, ¿no? De los que hablas y que creo que son tan importantes. Claro. Mira, hay herramientas para conectar con los chicos, hay muchísimas. El chiste es, yo creo que lo más importante es dejar de estar enojados con nuestros hijos y buscar la manera de cómo conectarlos, cómo conectarnos de regreso, cómo llamarlos de regreso, un poco como la luz, ¿no? Que llama a las mosquitas, ya sabes, algo así, o sea, y es el buscar la risa, es el buscar el chiste, es el buscar el momento, es el buscar el comentario bobo, ¿no? De, no sé. Cuando hay casos gravísimos, en este libro pone que el autor había perdido completamente la conexión con su hija y se la llevó a una cabañita en medio de la nada y había un lago y no había absolutamente nada que hacer más que remar un kayak. Y así fue como él, después de 15 días de estar ahí con ella, logró que ella pudiera conectar con él. Y ella, o sea, imagínate al principio, ¿no? Estaba enojadísima y ¿para qué me traes aquí? ¿Y esto qué? ¿A mí qué me importa? ¿Y qué aburrido? No hay internet, no hay videojuegos, no hay televisión. ¿Y qué vamos a hacer todo el día? Y un kayak, ¡uhú! Ya sabes, a la niña en el peor de las actitudes. La peor de las pesadillas. La peor de las pesadillas, el estúpido de mi papá que me trae esta babosada, ya sabes, y de repente empezaron a conectar a la hora de hacer de comer y empezaron a conectar a la hora de hacer la fogata, empezaron a conectar y ya al final del viaje, él habló con ella y le dijo, ¿sabes qué? Es que me equivoqué en esto y en esto y en esto y en esto. Olvidé conectar contigo, le di más importancia a mi trabajo y a partir de ahora no te vuelvo a soltar. O sea, esta conexión que hemos hecho, se puede Ay, qué ser desde la cosa, hermoso. sí, puede ser desde la cosa más sencilla mientras pasas por ellos a la escuela, como dices tú, y la otra es ya en un cambio radical, me voy a una isla desértica o sea, con mi niño y de que me hablas, me hablas. Pero es eso, que ellos sepan qué te importa, que si tienes 5 minutos, son 5 minutos en donde voy a verte a los ojos y te voy a preguntar cómo estás, qué tienes, qué soñaste, qué
¿Qué ilusión tienes del día de hoy? No sé, o sea, es utilizar cada segundo del día para conectar con muchísimo respeto, con muchísimo interés en ellos y que ellos sepan, yo le importo a mi mamá, yo le importo a mi Claro. papá. Y yo te agradezco tanto, Carmen, hablar contigo, ¿no? Porque muchas veces, es que la verdad, sí tus hijos te enojan, ¿no? O sea, yo ahorita con mi mediano que va a cumplir 15 años en unos días, hijo de su madre, o sea, está en un Picasso que imagínate, ¿no? Entonces, hay muchos momentos en los que yo digo, es que, y vas acumulando y no te das cuenta de que te estás alejando, de que él se está alejando. Y es en donde hay que regresar y pensar, a ver, que hable con Carmen, que esto es algo cerebral. Y sobre todo que no lo hace a propósito, no lo hace de Ujú. verdad a propósito, no lo hace porque no me quiera, no lo hace porque es un mal chico, no lo hace porque me está tomando la medida, no, lo hace porque de verdad tienes que pasar por este periodo y además mejor que pase ahora y no que sea el niño más obediente del mundo y con 40 años le dé una crisis de adolescencia, ¿no? Exacto. Sí, sí, y es cuando más te necesita, como dice esta frase, por supuesto. Y yo te quiero preguntar, porque esto está así como que difícil. Tenemos que hablar directamente del sexo, de la pornografía con nuestros hijos, con nuestras hijas. Tenemos que ser esa fuente fidedigna de la primera fuente que consulten. ¿Cómo le hacemos, Carmen? Porque hay muchísimos prejuicios y a veces queremos saltar esta conversación. Yo he contado ya alguna vez que a mí me dijeron cuando tuve mi plática sexual, no tengas sexo hasta que te cases. Esa fue mi plática sexual, gracias. Entonces, claro, pues no me ayudó mucho, que digamos, ¿no? Pero cómo lo abordamos, hacemos esos mensajes directos, no les echamos choros mareadores. Por eso me encanta el nombre de tu podcast. Este es ¿A que no te atreves a hablar de esto con tus hijos? Y te apuesto 15,000. Sí, no, son pláticas, pueden ser pláticas muy difíciles o pueden ser pláticas muy sencillas. La verdad es que depende muchísimo, otra vez, en nosotros, cómo lo tomemos nosotros. Obviamente la educación sexual tiene que iniciar antes de la adolescencia, ¿no? Antes de que ya nos empiecen ellos a rechazar. Y entre más pequeños empecemos con esta plática, mejor. Obviamente, hoy por hoy, los niños están teniendo acceso a la pornografía a nivel mundial entre los 6 y 7 añitos. Es muy preocupante, muy preocupante. Muy preocupante. Entonces, aquí la ley es, si tú no estás dispuesta a hablar de pornografía, acoso sexual, adicción a los videojuegos, etcétera, etcétera, no le des un iPad o un celular a tus hijos. Punto, porque lo van a ver. Tengo ya casos de niños de 6, 7 añitos que ya son adictos a la pornografía y todavía ni siquiera saben qué demonios están viendo. Wow. Entonces, es muy alarmante, muy alarmante. Entonces, si nos esperamos hasta que tengan 15 años, pues ya vamos tarde, muy Sí, tarde. Si ya ellos les ya te van dimos a el... dar el doctorado, ¿no? Exactamente, vas a tú llegar con tu clase de y te van a decir, ¡ay, mamá! ¿No? Entonces, tú ya tienen un conocimiento muchísimo más avanzado que nosotros, de temas incluso que nosotros todavía ni siquiera entendemos, ¿no? En fin, porque ya el sexo pues no está siendo lo que era antes, digamos, con todos Claro, estos temas claro. de los transexuales y los... ¿Cómo les hablamos de este tema? Pero bueno, regresando al tema del cómo, entre más chiquitos empieces, mejor. Desde muy chiquitos puedes empezar explicándoles de biología, ¿no? O sea, el cuerpo de la mamá produce, bueno, esto es para tener bebés, ¿no? Pero el cuerpo de la mamá produce una célula, el cuerpo de del papá produce otra célula, se juntan y se crea un bebecito. Así, de lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es la pornografía? Son actos privados que por alguna extraña razón están siendo filmados y la gente los ve, pero nadie lo debería de ver, ¿no? Esto es algo que le puedes decir a un niño chiquito, y si tú llegas a ver a dos personas desnudas haciendo algo que no entiendes nada, vete, platícame,
y no lo veas más porque son cosas que no puedes desver. O sea, ya los viste y ya se te van a quedar adentro de tu cabeza el resto de tu vida. Cuando son más grandes, obviamente agarras esta misma sencillez de palabras y vas ampliando un poquito más en el tema, ¿no? Sí, son dos personas teniendo relaciones sexuales que no tiene absolutamente nada que ver con el sexo real, no tiene nada que ver con el sexo que utilizamos para tener bebés. Son unos actores que están en un escenario con una luz, que están siendo photoshopeados porque obviamente el pene no es tan grande, el gusto no es tan grande. Es un cine y está diseñado justamente para hacer a niños de tu edad adictos, porque esto es tan fuerte para tu cerebro que no entiende qué está viendo, y entonces lo quiere volver a ver si ya entiende, y lo quiere volver a ver si ya entiende, y otra vez. Y es una industria que a lo único que les importa es tu dinero. Ahorita te lo regalan y Claro. después lo que quieren es que tú te vuelvas adicto para que le sigas comprando. Claro, claro. No, y también hablar de todos esos peligros, ¿no? De cómo luego les va a afectar a su vida sexual, ¿no? Porque van Ah, a querer claro, llegar teniendo sexo como la película que vieron o tal, y pues no, no va a ser así, ni mucho menos, ¿no? claro, por supuesto. Sí, sí, todas las expectativas, ¿no? Que se generan. Hay muchas niñas, por ejemplo, que ven a la pornografía justamente, según ellas, creyendo que van a aprender sobre cómo ser sexys, cómo ser atractivas. Y obviamente terminan completamente trastornadas y con una adicción terrible y, o sea, no se apega esto a la realidad por ningún lado. Y es importante, como dices tú, mencionarlo. Ujú. Claro, ¿no? Y de hecho también la pornografía y la violencia, ¿no? O Ah, videos claro, de me impactó mucho el saber que, por ejemplo, uno de los videos más vistos del mundo es de una violación masiva a una mujer por 8 hombres y que es de los videos más vistos del mundo. O sea, cómo ya tu cerebro requiere tanta dopamina que eres capaz de ver eso y de ver, o sea, ya solo el verlo, ¿no? Pero de a lo mejor verlo muchas veces, pasárselo a tus amigos, bla, 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 porque ya tus funciones normales cerebrales pues se van trastornando de alguna manera debido a esa dopamina que estás buscando, ¿no? claro. Sí, nada que ver la pornografía que veíamos nosotros a la de ahorita. Ahorita es sumamente violenta. Y hay que aclarar eso, ¿no? También a las mujeres no les gusta ser ahorcadas, a las mujeres no les gusta ser violadas, a las mujeres no les gusta. O sea, tienen que gritar que sí, pero la verdad es otra, ¿no? Y el aclararles esto, porque luego, claro, como dices tú, llegan ellos con este tipo de instrucciones a quererlo aplicar y por alguna razón ella se enojó y se paró y se fue, ¿no? Claro, no, ¿Quién sabe por qué? claro, o ella como, o la mujer, ¿no? Querer tener estas prácticas sumisas cuando tampoco el sexo tendría que ser eso, ¿no? Y yo creo que para hablar Claro, de este tema podríamos dedicar totalmente un capítulo entero, pero yo pienso que lo más importante es también no ponernos nerviosas. Yo creo que los hijos, tú como mamá eres bien transparente y ellos se dan cuenta, ah, pues algo ujú, raro aquí está pasando, hablar con toda sinceridad, hasta si te preguntan si no sabes algo, pues decirlo, ¿no? claro, por supuesto. Hay cosas que yo no entiendo. Ahorita con la apertura de las Olimpiadas, ¿no? Que salió tanto drag queen, y yo viéndolo con mi niño, yo así de, "Ah, ok, creo que tengo que soltar una explicación sobre de esto, déjame la pienso un segundo, porque dices, "Ah, sí, sucede, ¿no? Y el niño lo está viendo y se está sintiendo incómodo, y yo no sé cómo explicarle sobre su incomodidad ante esto que estábamos viendo que debería de haber sido clasificación A y no, no era, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, si yo estoy incómoda como adulto, me imagino a este niño todavía más, ¿no? Y ser transparente con esto de, me sentí súper incómoda al ver eso, ay, qué raro estuvo eso, ya sabes, este comentario otra vez de validación en donde uno, hemisferio izquierdo con derecho, le pongo un nombre de, eso estuvo muy feo.
Claro, hablar y bueno, te voy a hacer otra pregunta porque son muchas cosas de las que tenemos que hablar con nuestros adolescentes. ¿Cómo hablas del abuso del tabaco, del abuso al alcohol, las drogas? Porque finalmente lo que no puedes decir es solo no lo consumas, porque entonces yo creo que ya ahí estás cortando totalmente la comunicación y además sí lo van a consumir, o sea, todos tenemos que partir de la base de que lo van a consumir, o sea. Lo otro sería muy extraño, o te tendrías que llevar a tu hijo a vivir a otro planeta, ¿no? Claro, sí, desafortunadamente sí, ya están en todas partes. No es como antes que te tenías que ir a un lugar de mala muerte para conseguirla. Ahorita no. No, como dices tú, es muy importante otra vez empezar a hablar del tema desde pequeños, desde niños, que sepan que esto existe. No hay droga más peligrosa más que de la que no se habla. Entonces, y droga, estamos hablando otra vez de lo que sea, no nada más am, la droga como tal, este químico, ¿no? O sea, una droga también puede ser algo que genere adicción, los videojuegos Claro, también puede ser claro. adicción, etcétera, etcétera, pero hablarles de esto. Y lo más importante es hacerles saber, o sea, en este tema, ¿no? Así como a grandes rasgos, hacerles saber que las consecuencias las van a vivir ellos. O sea, tú sabes lo que vas a hacer con tu cerebro. Mi trabajo es decirte, no la, por favor, no la tomes, no la pruebes, porque con una ya te hace chifús en la cabeza, con una o dos, hay gente que se muere a la segunda, ¿no? Hay drogas así de fuertes o de verdad se quedan mal neuronalmente tal cual a la primera o a la segunda. Entonces, finalmente, el que va a vivir las consecuencias de esto eres tú. Yo ya estoy grande, yo ya viví mi vida, yo ya sé si me freí las neuronas o no, pero ¿y tú? ¿Qué decisión vas a tomar para ti, para el resto de tu vida? Y Y, aquí es bien ajá, importante explicarles, o sea, cuando nosotros hemos estado viviendo las consecuencias, y esto creo que lo platicamos en el episodio de que no queremos a niños obedientes, sino que los queremos pensantes, cuando ellos viven las consecuencias de sus acciones, cuando ellos olvidan el lunch y pasan hambre en la escuela, cuando ellos olvidan el suéter y pasan frío en la escuela, cuando este tipo de cosas suceden, ellos ya saben que las consecuencias naturales existen. Entonces, si yo me animo a probar la droga, pues yo ya sé que la consecuencia natural va a existir. Y ahí es donde lo piensan dos veces. Y eso es lo que yo quiero, que digan, ay, ¿quiero arruinar mi vida o no? claro, claro, y con toda la presión social ahí, que a pesar de toda esa presión social tengan herramientas para decir no. Y además, Claro, volviendo al cerebro, ¿no? Del que hablábamos al principio, es alucinante, ¿no? O sea, la droga, cualquier tipo de droga, alcohol, le hace daño a cualquier cerebro, eso ya lo sabemos. Pero en la claro, adolescencia, como bien dices, es cuando te fríes el cerebro mal y esas neuronas ya claro. no se van a recuperar y yo creo que eso también se los tenemos que decir a nuestros Por hijos supuesto, muy sí, sí. claramente. Muy claramente. O sea, yo como adulto, si yo me pongo una borrachera terrible, voy a estar mensa 2, 3 días. Si tú como adolescente te pones una borrachera o fumas marihuana, puedes estar mal el resto de tu vida por esta revolución neuronal. Es como cuando estás tú, por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo del edificio, ¿no? Y yo echo ácido, pues igual y si puedo construir arriba de este concreto, pero ya es construir sobre ruinas. No es lo mismo. La neuroplasticidad es una maravilla, pero no llega a esos niveles de limpio completamente y no. O sea, la ruina Claro, ya está, el daño ya está. totalmente. Quiero preguntarte cómo cerrarías este podcast y a qué tenemos que atrevernos con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes. Ay, hasta se me puso la piel chinita. ¿Cómo cerraría? Mm, no, 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 ah, no seas cómodo. No seas un papá cómodo, no seas una mamá cómoda, no les des celulares, no,
permitas que, ay, no, ya tiene 18 años, ya está grande, yo ya me lavo las manos. No, este es un proceso súper delicado, súper complejo y es cuando más nos necesitan y es cuando más atención nuestra debe de tener. Esto es un poco como cuando tenían 2 años, ¿no? Que estabas tú ahí al pendiente de se va a caer, se va a tropezar, va a agarrar un cuchillo, va esto es lo mismo, ya no es, o sea, se puede caer de una forma como más metafórica, ¿no? Porque ya sabe caminar, pero sí se puede caer, puede arruinar su vida en una tarde, en una borrachera, en una probada de droga. Y tenemos que estar ahí presentes sí o sí. Porque sí, o sea, no viven, no miden ellos las consecuencias. En esta búsqueda de la dopamina que tanto la necesitan, no miden las consecuencias y necesitan que nosotros estemos ahí otra vez, no como papás autoritarios, sino como mentor, como en esta guía en donde yo te voy a ayudar a que tome las decisiones correctas. Sin embargo, la decisión finalmente la vas a tener que tomar tú y tú sabes qué decisión tomas o no. Me Y encanta. ya No, perdón, pero me encanta esa parte de eres tú, ¿no? O sea, no te voy a echar el choro mareador y ya, sino que ahí te la dejo, ¿no? sí, yo te voy a dar la información, yo te voy a dar los hechos y finalmente la decisión es tuya. Y quiero preguntarte cómo te encontramos en redes sociales y que nos hables brevemente de tu curso online, cómo educar adolescentes, porque esto fue solo una probadita, pero ahí realmente van a poder formarse y tener muchísimas más herramientas, ¿no? Para vivir a plenitud esta etapa, ¿no? Claro, y hasta disfrutarla, no nada más sobrevivirla así como, okey, me faltan 15 años bajo el agua, no. No, hay No hay momentos que hermosos. sobrevivir. Para quienes no Sí, tengan adolescentes, hay momentos bellísimos, solo que hay que estar también bien atenta y conectada, porque si no, pues sí, te los pierdes. claro. Mira, me pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Hijos Altamente Sensibles. Mi página web es www.hijosaltamentesensibles.com y ahí está el curso de cómo educar adolescentes. Como dices tú, son más de 3 horas de información, tips, herramientas efectivas que sí, sí, sí funcionan. Y es como esta parte de resignificar a la adolescencia y esta parte también de encontrar nosotros aquello que nos hacía sentir vivos, de nosotros volver a reconectar con mi proceso de dopamina y volver a treparme al bungee jumping y volver a hacer estas locuras para, para reconectar conmigo misma y con mis hijos. Qué bonito. Pues te quiero agradecer por nuevamente atreverte a ser parte de este podcast y nos encontraremos seguramente muy pronto. Claro que sí, Tania, es un honor para mí. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.